Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo video test de 20 preguntitas sobre Leunacom. Vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Qué hallazgo en el frote de sangre periférica es esencial para el diagnóstico del síndrome leucoeritroblástico? Neutrófilos y presegmentados, células gigantes multinucleadas, eritrocitos nucleados y mieloblastos o metamielocitos, plaquetas gigantes o linfocitos atípicos con eritrocitos nucleados. Pregunta que puede parecer compleja de cierta manera, pero nos dice síndrome leucoeritroblástico. En el mismo nombre está la alternativa correcta. Neutrófilos hipercementados puede corresponder a anemia megaloblástica, por ejemplo. Esta no es. Células gigantes multinucleadas, células gigantes en un síndrome leucoeritroblástico, tal vez sí. Por lo que correspondería sería la alternativa C. Eritrocitos nucleados correspondería a lo eritro y mieloblastos o metamielocitos blástico, leucoplástico. Estas son las inmaduras, plaquetas gigantes en un... ¿qué podríamos ver esto? En un mielodisplásico, tal vez lo veríamos. Linfocitos atípicos, eso en un nucleosis típico. Entonces marcamos la alternativa C, eritrocitos nucleados y mieloblastos, y estamos en lo correcto. Nos dice que el síndrome leucoeritroblástico se diagnostica mediante la observación en el frotis de sangre periférica de eritrocitos nucleados junto a precursores mieloides y maduros como mieloblastos. Este patrón hematológico refleja la ruptura de la barrera medular y la liberación anómala de células inmaduras al torrente sanguíneo, fenómeno característico de infiltración medular o estrés hematopoyético severo. Ah, Pienso acá que para el UNACOM sí nos sirve saber el hallazgo de frotis. Puede ser un texto largo de un párrafo, por ejemplo, pero al final simplemente queda saber el frotis para saber el diagnóstico de ese síndrome. Quizás sea una pregunta un poco compleja y algo difícil que nos llegue, pero bueno, vamos a estar preparados. Vamos con la pregunta 2. Paciente prematuro de 28 semanas en ventilación mecánica. Presenta distensión abdominal progresiva y residuo gástrico ilioso. Se solicita ecografía abdominal que muestra un hallazgo precoz o carente de compromiso intestinal en enterocolitis necrotizante. ¿Cuál de los siguientes corresponde a dicho hallazgo? Vean, prematuro de 28 semanas, ventilación mecánica, distensión abdominal progresiva, no nos dice desde hace cuánto tiempo está con eso, pero ya es algo progresivo, que muestra un hallazgo que parece enterocolitis necrotizante. Y ese hallazgo que será en la ecografía, engrosamiento de pared intestinal, ausencia de peristalsis intestinal, ascitis libre, nematosis intestinal con gas portal o dilatación de asas con líquido intraluminal. Acá no nos da el tiempo en específico, pero puede ser que sea el inicio de todo esto. Pero así como puede ser el inicio, también nos puede estar preguntando acerca del final o acerca de datos de enterocolitis rotizante más avanzado. Pero ojo, acá la palabra precoz ya nos cambia todo. Por eso es importante ver estos detalles, esos pequeños detalles que nos dan algunas preguntas como esta. Acá lo primero que va a aparecer es el engrosamiento de la pared intestinal. Sería lo primero, hallazgo precoz. Ausencia de peristalsis en datos. En casos avanzados podría ser ascitis libre, perforación, una complicación, nematosis intestinal con gas portal. Eso también podría ser en un caso avanzado. Dilatación de gases con líquido intraluminal ecogénico, este igual podría ser. Pero acá al ser precoz, pienso que quizás esto sería casi ya llegando a datos algo avanzados, yo diría el medio, entre precoz y avanzado, que haya dilatación de asas con líquido intraluminal ecogénico. Igual y puede ser la alternativa ahí, pero algo mucho, mucho más precoz sería la A. Entonces marcamos la A y estamos bien. Este hallazgo es observado por la ecografía que sugiere compromiso intestinal precoz en la enterocolitis necrotizante. Corresponde a la respuesta temprana frente a la lesión isquémica e infecciosa. Con el Doppler vamos a permitir evaluar la perfusión de la pared e identificar las zonas de flujo disminuido. Pregunta que está bien, compleja, muy buena. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué característicamente ocurre en un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 1 o Intervac? Alargamiento progresivo del PR hasta el latido bloqueado, QRS ancho en cada latido, intervalo de PR fijo con latido bloqueado, ausencia total de las P
Onda delta previa QRS. Pregunta buenísima, incluso para repasar las incorrectas. Por ejemplo, alargamiento progresivo es de lo correcto. Winkelbach 1. Móviles 1 tipo Winkelbach. Esa es la clásica. La que es asintomática, la que no necesitaría ahora mismo colocar esto de la marcapaso, pero bueno, esta es, pero que va alargándose progresivamente hasta que al final ya no hay latido. QRS en cada latido nos puede decir una taquicardia ventricular, por ejemplo, por QRS ancho. Intervalo fijo con latido bloqueado, fijo con latido bloqueado sería el Winkelbach Moffitt 2, perdón. Segundo grado tipo Moffitt 2, no es Winkelbach, Winkelbach es de Moffitt 1. Ausencia total de las ondas B, fibrilación auricular. Y onda delta, este es de síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se ve más o menos la onda delta, es algo así, como que acá va así y así, y esta parte es la delta. Entonces marcamos la alternativa A, alargamiento progresivo de Pérez hasta que ya no haya latido. Tras la pausa compensatoria del intervalo Pérez vuelve a cortarse y comienza un nuevo ciclo. O sea, va de pequeño a más largo, más largo, más largo, hasta que al final ya no conduce. Ya no conduce y se para el latido. Y otra vez va así de pequeño, de corto, y va progresivamente alargándose hasta que al final otra vez desaparece el latido. Súper sencillo, súper fácil de recordar. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué prueba descarta miastenia gravis en estrabismo fluctuante? Prueba de Valsalva, test de hidrofinio, test de Ishihara, test de de Snellen, prueba de Schirmer. Esta pregunta sí está relativamente compleja, pero Schirmer no sirve para ver obstrucción del saco lagrimal. Podría ser test de Snellen, agudeza visual, test de Ishihara. Esto evalúa los colores. Desde Rufinio, sí, me parece que es para descartar graves en extremismo fluctuante, algo súper complejo, muy difícil. Y la de Valsalva es esto de la presión intraabdominal que vemos respectivamente según alguna patología que estemos pensando. Pero simplemente es esta presión intraabdominal que podemos ejercer o otro tipo de presión. Entonces, acá vamos a marcar la alternativa B. Y estamos bien. Consiste en la administración de un inhibidor de la aceticolinesteraza que aumenta temporalmente la concentración de acetilcolina en la unión neuromuscular. Este incremento mejora la transmisión del impulso nervioso y produce la mejoría breve de la fuerza muscular en pacientes con miastenia gravis. Pregunta súper compleja. Esta la sacamos por descarte, porque sí era algo muy complejo. Incluso podría haber sido la A, la de Valsala, pero para miastenia gravis como que no corresponde, y menos con esto. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué terapia sistémica se utiliza en psoriasis moderada grave con falla a los tópicos? Esteroides inhalados, antihistamínicos, amoxicilina, metotrexato cutáneo u oral, ciclosporina oral en una sola dosis. Los esteroides inhalados pues no nos van a servir para nada. Eso servirá para un EPO, por ejemplo, un EPO descompensado, antihistamínicos. Los H1 tampoco sirven acá. Vamos a darle un antibiótico, aún menos. Metro, sí. El metrotexato es como la segunda línea en caso de psoriasis. Y acá tenemos una psoriasis moderada a grave con falla a los ópticos de celos refractarios, donde sí podemos dar como segunda línea el metrotexato. La ciclosporina es un inmunosupresor, pero también este medicamento es algo quizás muy fuerte que podríamos utilizarlo, pero acá nos dice una sola dosis. Y no, este es algo monitorizado, controlado de varias dosis, no que con una simple dosis ya se va a pasar el cuadro, sino que tiene que ser algo muy vigilado, pero acá lo que correspondería es la alternativa de metrotexato, ya que funciona como un antimetabolito de folato, interfiriendo en la síntesis de ADN y limitando la proliferación celular acelerada, inhibe la división de los queratinocitos, disminuye la actividad de células inflamatorias. Es un tratamiento sistémico de elección en casos moderado o grave con que no mejore los tópicos, que es lo primero de primera línea. Como les dije, es mejor recordar como segunda línea. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál es la acción más apropiada en el recién nacido cuya madre es portadora de hepatitis B con el antígeno de superficie positivo y sin inmunoglobulina administrada en el embarazo? Solo vacuna contra hepatitis B el mes de vida, administración de antivirales a la madre durante el puerperio, administrar vacunación contra hepatitis B
y la inmunoglobulina para hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida, no administrar nada hasta los resultados de laboratorio, retrasar la vacunación hasta confirmación de los anticuerpos maternos. Esa pregunta está compleja, pero está fácil igual. Muchas veces, al menos acá, tenemos que la misma respuesta está dentro de la pregunta. Acá nos dice, recién nacido, la madre tiene hepatitis y no tiene inmunoglobulina. Entonces, ¿qué le damos al recién nacido? Que sea el mes de vida, estamos retrasando mucho. Eso es incorrecto. Administración de antivirales a la madre, donde, bueno, a la madre sí la tenemos que tratar, pero acá el contexto es fijo en el recién nacido. La descartamos. Vacunación y la inmunoglobulina sería lo correcto. Incluso dentro de las de las primeras 12 horas de vida, mucho mejor. No pensar nada a los resultados del laboratorio, está tampoco esperar nunca es lo correcto en estos casos y retrasar vacunación menos. Vamos a marcar la alternativa C. Estando en lo correcto, nos dice que para prevenir la transmisión vertical del virus de la hepatitis B, la recomendación estándar es la administración al recién nacido de la madre con antígeno, de la madre que tenga hepatitis B positiva. Aplicar la dosis cero de la vacuna contra hepatitis B de forma inmediata y luego dar la inmunoglobulina específica. Idealmente hasta antes de las 12 horas. Pregunta buenísima. Y la vimos en una reconstrucción, me parece. ¿Cuál? Y esta, en la anterior pregunta, la 6 me parece, casi estoy seguro, que salió en el ENACOM de diciembre de 2025. Salió una muy parecida. Vamos con la pregunta 7. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la candidiasis intertriginosa leve? Disatina en crema 2 veces al día, ketoconazol oral 200 miligramos, fluconazol intramuscular y proconazol tópico por una semana o terbinafina oral 250 miligramos. Intertriginosa, ¿qué significa esto? Bueno, su significado, más que todo para la parte práctica, estará en los pliegues. Entonces, tenemos una candidiasis en los pliegues, que es algo leve, según el contexto que nos coloca acá. La pregunta, lo correcto no es dar medicación oral, menos intramuscular. Es itraconazol tópico por una semana, creo que no hay itraconazol tópico. Lo que sí hay es nistatina. En crema, 2 veces al día, perfecto. Y ojo, esta pregunta puede ser nos puede dar un contexto bastante largo que a la final simplemente nos quiera preguntar esto, nada más. Así que esta pregunta es muy buena, realmente muy buena. La vimos en alguna reconstrucción, me parece, algo del 2021, quizás. No recuerdo muy bien, pero sí la vimos. Muy parecida. Entonces, es antifúngico poliénico, actúa uniéndose al ergogestrol de la membrana celular de la cándida, que produce formación de poros y salida de las componentes, bla, bla, bla. Acá lo que nos interesa es su indicación, infección superficial y localizada de pliegues. Listo. Ventaja terapéutica, alta eficacia contra cándida. Y la cándida es el principal, o bueno, si no nos dice el agente y nos dice solo intertrio, podemos pensar igual en cándida. Es el principal. Vamos a la pregunta número 8. Durante un incendio doméstico, una paciente o un paciente presenta cefalea, mareos y confusión. Se sospecha de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cuál de las siguientes medidas preventivas disminuye la absorción de CO2 en este contexto? Administración profiláctica de antibióticos de amplio espectro, ingesta abundante de líquidos para diluir, entre comillas, el tóxico, ventilación adecuada y escape de humo, aplicación de colirios lubricantes para proteger la mucosa ocular o el uso de mascarilla con filtro particular N95. Pregunta que también está bastante buena. Nos tocó una parecida, obviamente no era respecto a estas alternativas, otra donde nos pedía el tratamiento, pero acá lo que nos sirve como medida preventiva simplemente será la ventilación. Con esto ya lo tenemos todo, porque antibióticos profilácticos no nos sirve de nada. Ingesta abundante de líquidos, el monóxido de carbono lo vamos a inhalar. Y para ventilar, y lo adecuado es ventilar todo ese espacio. Por eso la ventilación sería lo correcto, con lirios lubricantes, como coadyuvante, pero aún así sería raro. En mascarilla que no, porque este humo no va directamente, o no, este humo se va directo. No es que con el filtro de partículas lo vamos a disminuir. ¿Por qué pasa? Entonces vamos a marcar la alternativa C, ventilación adecuada y escape de humo. En escenarios de incendios, mantener las vías aéreas ventiladas,
Mantener las áreas ventiladas y permitir la dispersión de los gases de combustión disminuye la concentración inhalada y reduce el riesgo de intoxicación. Lo que vivimos en una reconstrucción fue intoxicación. Así que cuidado con esa pregunta. Vamos con la pregunta número 9. Un ataque presenta hipotonía generalizada, postura de rana, bufanda positiva, pero al estimularlo es capaz de realizar movimientos, algo súper raro, antigravitatorios con las extremidades y tiene una succión vigorosa. Los reflejos osteotendinos son normales, incluidos vivos, o incluso vivos, vean esto. Este patrón de hipotonía con fuerza relativamente preservada, esta palabra es clave acá, incluso está entre comillas, orienta más hacia la causa muscular primaria de la motora inferior central de la unión neuromuscular o del nervio periférico. Pregunta que yo lo veo súper buenísima, muy compleja también. Acá la clave es la hipotonía con fuerza relativamente preservada. Hay un síndrome hipotónico detrás de esto, pero a pesar de este síndrome, no es del todo como tal. Recordemos que los síndromes hipotónicos en la mayoría de los casos son muy, pero muy debilitantes, como dice la palabra hipotonía. La muscular primaria, como distrofia muscular plenita, es súper hipotónico. Motoneurona inferior, ese es el peor de todos, me parece, por atrofia muscular espinal, ese es de las peores. La central por encefalopatía no progresiva, síndrome genético, bueno, esto podría ser de causa central. De la unión neuromuscular como miastenia congénita, no, esto igual es grave. Del nervio periférico igual podría ser, pero acá nos tenía que dar datos quizás como arreflexia, podría ser un buen dato, no lo tenemos, entonces podemos sospechar más que sea algo de causa central, que no correspondería tanto acá. Estamos muy bien. Las características principales de esta hipotonía es que se origina por disfunción del sistema nervioso central, responsable de la regulación del tono. Las unidades motoras periféricas permanecen intactas. La fuerza muscular puede ser relativamente buena, tal cual lo dice el enunciado de hipotonía con fuerza relativamente preservada. Los reflejos osteotendinosos son normales o incluso están exaltados. Por eso es que hay acá esto de la succión vigorosa. ¿Qué más tenemos? Causas comunes, encefalopatías estáticas como encefalopatía hipóxica, síndromes cinéticos como síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi. Recuerden que esos síndromes sí dan hipotonía, pero nos dicen como hipotonía algo leve. Recuerden eso, que también es algo importante. Vamos con la pregunta número 10. Joven de 22 años sufre una caída de motocicleta con tracción violenta del brazo derecho. Inmediatamente después presenta incapacidad para abducir el hombro, flexionar el codo, supinar el antebrazo derecho con pérdida de la sensibilidad de la cara lateral del brazo y el antebrazo. La mano tiene fuerza conservada, que estructura nerviosa está más probablemente lesionada. Ah, arteria subclavia derecha, nervio radial del surco espinal, tronco superior del plexo braquial, médula espinal cervical, nervio mediano del muñeca. Si se dan cuenta, en el enunciado hay una palabra, o bueno, muchas palabras clave, pero esta parte, la mano tiene fuerza conservada. Esto ya nos libera de, yo diría, algunas alternativas. Por ejemplo, arteria subclaviana derecha, si estuviera lesionada la arteria subclaviana derecha, nos tiene que dar datos de isquemia. Nervio radial del surco espinal está muy relacionado a la muñeca. Tronco superior de esto es lo correcto. Que no siga lesión de tipo Erduchen, sí puede ser, pero esto ya es algo, no sé, muy llamativo, algo muy específico. Yo me voy más al contexto del tronco superior del plexo braquial porque todo ese brazo está dañado, excepto la mano. La médula espinal cervical, si estuviera dañada la médula espinal cervical, pues eso es algo ya más generalizado, no solo del brazo derecho. Nervio mediano eso afecta la mano. Y acá nos dice, la mano está bien. Nervio radial, como les dije, para el muñeco. Entonces, la única que nos queda por descarte o porque simplemente todo está ahí en el contexto de ese brazo, del brazo derecho, sería tronco superior del plexo braquial. Aún así, tronco superior del plexo braquial hace énfasis quizás en todo el tronco superior, en todo. Pero, como les digo, esta lesión tipo Air Duchenne quizás sea más que vaya hacia un brazo. Eso ya es algo muy llamativo, súper llamativo, muy complicado, pero igual llegamos a la correcta.
Entonces, que haya esta debilidad de aducción, flexión, también de la flexión del codo, de la supinación del antebrazo, con las alteraciones sensitivas, es típica de la lesión del tronco superior del plexo braquial. Ese patrón corresponde a parálisis de Air-Duchenne, de tipo Air-Duchenne. Frecuente tras traumatismos, la mano está conservada, la lesión medular de C5, C6, había déficit laterales o tetrapecia. Tetraparesia. Una lesión de los nervios periféricos individuales produciría un déficit más limitado y no explica el conjunto clínico. Pregunta, yo lo veo muy compleja, pero estaba bien. Vamos a una pregunta número 11. Mujer de 73 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo eléctrico, lancinante en la mejilla y a la naso izquierda que compromete la arcada dentaria superior y encía, así como la zona maxilar superior del lado izquierdo. Además, presenta dolor retroocular izquierdo. El dolor es de escasos segundos, pero intensa. EVA 10 de 10, que al tacto y al realizar actividades como cepillarse los dientes, incluso una suave brisa puede desencadenar el tratamiento de primera línea para este cuadro es tramadol, paracetamol y AINES, carbamazepina, pregabalina, prednisona. Acá tenemos un cuadro característico de neuralgia del trigémino. Todo esto es lo típico. Esto es un paciente muy típico que viene con esta neuralgia. Recuerden esto porque esta pregunta la vimos no en una, me parece que en dos reconstrucciones, o en tres incluso, puede ser. Pero si es típico, me preguntaban en una con tramadol, no. Los opioides acá no son de primera línea, paracetamol y AINES tampoco, incluso tienen menos efecto que un opioide, carbamazepina, esta es de primera línea. Pregabalina, segunda línea. Prednisona. Prednisona, no, es para la inflamación. Y acá tenemos un tipo de ¿qué? Neuralgia del trigémino. Neuralgia. Ese es un dolor neurogénico. La prednisona no nos va a ayudar. La carbamazepina siempre será, o bueno, depende del contexto de cómo lo quieran ver, pero para el UNACOM, la carbamazepina es de primera línea en este tipo de neuralgia. Entonces, todo esto es patognomónico de una neuralgia del trigémino. Los estímulos leves al hablar, afeitarse, tocar la cara pueden desencadenar la crisis dolorosa. El tratamiento de primera línea será la carbamazepina, un anticonvulsivante que estabiliza las membranas neuronales y reduce la hiperexcitabilidad del nervio. Es fundamental realizar estudios de imagen y si el cuadro es atípico o unilateral persistente para descartar causas secundarias. Pregunta que no se pueden olvidar. Hay que analizar bien todo esto, pero quiero decir, por todo este cuadro, más que todo, por el hecho de que nos diga este tipo de dolor tipo eléctrico que dura segundos, muy intenso, por cosas como una suave brisa, es lo más típico. Incluso acá dice patognomónico. Así que, para analizarlo y saber bien. Vamos con la pregunta 12. Mujer de 35 años previamente sana consulta por dolor abdominal tipo cólico asociado a distensión y cambios en el hábito intestinal. Alternancia entre diarrea y constipación desde hace 3 meses, bastante tiempo. Refiere que el cuadro comenzó luego de un episodio de gastroenteritis aguda con fiebre y diarrea autolimitada. No presenta baja de peso ni sangrado digestivo. El examen físico se encuentra en buen estado general sin hallazgos patognomónicos relevantes. ¿Cuál de los siguientes autores se reconoce como T? Infección gastrointestinal aguda previa, intolerancia primaria de lactosa confirmada desde hidrógeno aspirado, por test de hidrógeno aspirado, consumo crónico de antiinflamatorios no esteroidales, uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones o presencia de divertículos colónicos. La pregunta pienso que hace referencia a cuál de todas será, pero vean esto. Acá el antecedente es claro. Y respecto a las alternativas, igual la cosa está, o lo primordial es ver el antecedente. Episodio de gastroenteritis. Presencia de divertículos colónicos múltiples, no tenemos nada para pensar en diverticulosis. Dolor, nada. Ni las heces tampoco que tendrían que ver estos cambios característicos para pensar en divertículos. Inhibidoras de bomba de protones. No tenemos el antecedente de uso de bomba de protones, antecedente de reflujo, de enfermedad por reflujo gastroesofágico, consumo crónico de antiinflamatorios no esteroidales. No tenemos el antecedente o que el paciente sufra tal vez algún dolor, presencia de
Intolerancia primaria, tenemos intolerancia a la lactosa, pero sí tenemos el antecedente de infección gastrointestinal y todo esto puede hacer referencia a síndrome de intestino irritable, según estos cambios que dice acá, 3 meses con cambio del hábito intestinal, sería lo primero que debemos pensar. Y acá lo tenemos. Síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Aparece después de una gastroenteritis. La infección inicia o se desencadena por inflamación de mucosa y aumenta de las citocinas proinflamatorias. Se produce por disbiosis. Ya saben que esto es una alteración de la microbiota intestinal que puede doler. Hay que reconocer los signos de alarma y todo esto. También los factores predisponentes, además del género femenino y la infección, siempre es relacionado con la ansiedad o estrés. Pregunta compleja para analizarla, súper buena. Vamos a la pregunta 13. Paciente con papiledema bilateral por hipertensión endocraniana idiopática. Refiere episodios breves, segundos de visión borrosa o apagones visuales, especialmente al cambiar de postura o al agacharse. ¿Cómo se denominan estos síntomas visuales transitorios? Escotomas centellantes, amaurosis fugas, obscuraciones visuales transitorias, metamorfopsias o obras migrañosas visuales. Parece complejo, muy complejo. Tenemos hipertensión endocraniana, quién sabe, quizás hay un tumor ahí que no sepamos, algo secundario. Ah, no, nos dice idiopática, no sabemos por qué hay, pero es de breves segundos, visión borrosa y apagones visuales. Escotomas centellantes, esto está muy relacionado a las migrañas. Acá ¿qué tenemos? Obras migrañosas visuales, ambos están relacionados, pero no son, no, eso no es caso de migraña. Amaurosis fugas, sí podría ser. Acá tenemos pérdida de visión, igual es transitoria. Fugax, obscuraciones visuales, esta también podría ser. Metamorfosias, no. Esto es como ver algunos, no sé, como cuadrados, formas, sí. La mejor palabra sería formas, que no corresponden acá. Nos quedamos con amorosis fugas o las obscuraciones. Pienso yo que sería amaurosis fugas lo correcto, porque tenemos hipertensión ucraniana, visión borrosa. Ahora, ojo, obscuraciones visuales transitorias también podría ser. Incluso en la misma pregunta nos dice síntomas, ¿cómo se denominan esos síntomas visuales transitorios? Vamos a marcar esta, la alternativa C, hace referencia más a la pregunta. Ojo que igual la amaurosis fugax podría ser, pero la amaurosis fugax, hay una de esas que acá no nos lo dice, pero puede ser monocular o biocular. Vamos a colocar esta y estamos bien. Estas obscuraciones fugas son episodios breves de segundos de duración de visión borrosa grisácea con pérdida completa de la visión que pueden ser unilaterales o bilaterales. Ya, pero me parece que la amaurosis fugax es unilateral o biocular, me parece. Síntoma común, presión, intrapresión, hipertensión intracraneal con papiledema. Se cree que ocurre por isquemia transitoria. ¿Por qué? Porque es idiopática. Al final no sabemos. Y acá tenemos la amaurosis que suele ser monocular y secundaria isquemia retiniana. Diferencial muy importante. Vamos con la pregunta número 14. Paciente hospitalizado en UCI por traumatismo grave desarrolla fiebre, tos con esputo purulento, leucocitosis y desaturación de oxígeno al quinto día de hospitalización. La radiografía de tórax muestra un infiltrado nuevo en el lóbulo inferior derecho. ¿Cuál de las siguientes medidas diagnósticas es la más apropiada para confirmar neumonía intrahospitalaria? Neumonía nosocomial. Antes de iniciar antibióticos empíricos. Como alternativas tenemos iniciar antibióticos empíricos sin necesidad de estudios microbiológicos, medir procalcitonina sérica como estudio único criterio diagnóstico, como único criterio diagnóstico, solicitativo de esputo espontáneo o aspirado tracheal, idealmente con tinción Gram, solicitar prueba rápida de antígeno urinario para neumococo y legionela, realizar biopsia pulmonar para confirmación histológica. Pregunta que está compleja. De entrada ya nos enfrentamos a una neumonía intrahospitalaria, una NAC, y ese paciente está en UCI. Además que vino por traumatismo grave. Ahí, todo ese contexto, una neumonía intrahospitalaria, nada más. Leucocitosis, fosforulenta, infiltrado en el lóbulo inferior derecho,
Iniciar antibióticos está incorrecto. Incluso la misma pregunta nos dice, en la medida diagnóstica más apropiada antes de iniciar antibióticos empíricos. Sería una contradicción la alternativa A. Medir procalcitonina, no, procalcitonina no lo vemos en casos de NAC, tal vez por sepsis, quizás sí, pero acá no. Solicitan cultivo de esputo espontáneo, esto sí sería lo correcto. Como para confirmar el diagnóstico estaría bien. Prueba rápida de antígeno urinario para neumococo legionela, no. Antígeno urinario. Realizar biopsia pulmonar, eso es demasiado, la biopsia pulmonar. Vamos a marcar la alternativa C. La evaluación microbiológica es un pilar diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria. El objetivo principal es identificar el patógeno causante antes de iniciar los antibióticos empíricos. El método en pacientes no intubados es el esputo, en pacientes intubados, aspirado traqueal. Cultivos cuantitativos permiten diferenciar colonización de infección verdadera. La tinsiograma ofrece información rápida sobre el tipo de bacteria. La importancia, previo antibiótico, guía terapéutica importante y evita sobre el tratamiento. Pregunta muy buena. Vamos con la pregunta 15. Niño de 6 años presenta aumento de volumen en el cuello que se desplaza con la dilución. El examen físico se aprecia en la siguiente imagen. El examen de elección para iniciar el estudio del paciente es... bueno, no tenemos la imagen, pero debe ser, me imagino, acá el aumento de volumen y acá debe estar el cuello. Que aumenta la dilución. Ya. Cintigrafía de yodo radioactivo, ecografía de cuello, radiografía de cuello, TAC de cuello, captación de yodo radioactivo. Mm, ¿Qué sería lo primero? Podemos pensar en que en bocio, quizás, podemos pensar en muchas cosas, pero acá lo que nos sirve es ser objetivos, no simplemente ser subjetivos y decir, bueno, debe tener algo ahí, le mandaremos ataque, no, ataque de cuello, estemos en casos donde realmente no nos dé mucha información de la ecografía, que es el estudio inicial. Cintigrafía de yodo radioactivo, captación de yodo. No, eso no nos sirve tal vez como primera línea, ya que no sabemos si es un nódulo, tal vez, un nódulo caliente, un nódulo frío. No sabemos nada de esto. Lo principal acá será la ecografía del cuello. Quizás incluso sea un quiste tiroidoso, podría ser. Entonces marcamos esta y nos dice, ante una masa cervical en un niño que se desplaza con la devolución, lo que sugiere posible relación con la glándula tiroides. Y la ecografía es un método no invasivo y libre de radiación. Entonces, esto lo va a caracterizar si es algo sólido, quístico, determinar tamaño, forma, facilita su evolución, la evaluación de su relación con las estructuras adyacentes y nos orienta también en los pasos diagnósticos siguientes. Pregunta muy buena, esta sí, estoy seguro que la vimos en la reconstrucción, incluso hasta con eso de la imagen. Pregunta de reconstrucción, pregunta muy buena para analizarla y a la vez, si se dieron cuenta, es súper sencillo. No, si nos fijamos a la primera, no nos demoramos ni 15 segundos en responder la pregunta. Vamos a la pregunta número 16. ¿Qué hallazgo en la exploración ocular sugiere una conjuntivitis bacteriana en lugar de una viral? Lagrimeo claro sin secreción, membranas blanquecinas en la conjuntiva, hemorragia subconjuntiva, exudado denso y amarillento, pápulas en el párpado. Para pensar en conjuntivitis bacteriana, lagrimeo claro sin secreción viral. La descartamos. En membranas blanquecinas en la conjuntiva, puede ser viral, parece, membranas blanquecinas. Algo como lagrimeo claro, lo podemos asemejar a eso. Hemorragia subconjuntival. Esto me parece que no es tan claro, hemorragia subconjuntival. Tal vez sí sea más de la viral, pero en la bacteriana, creo que ni es la viral, no sé, raro. Exodo denso y amarillento, esto sí es de la bacteriana típico. Pápulas en el párpado, es algo indiferente, pero más de la viral. Vamos a marcar entonces la alternativa de exudado denso y amarillento. Ojo que la C, hemorragia subconjuntival. Esto será en contexto de trauma, quizás. No sé, no me parece que sea acá. Ni en viral ni en bacteriano, pero bueno, vamos a marcar ahí. Es un hallazgo característico, reflejando la presencia de pus y detritos celulares, productos de respuesta inflamatoria neutrofílica. La secreción bacteriana puede adherir los párpados y formar costras al despertar. En la forma viral predomina el lagrimeo,
con escasa o nula formación de exudado espeso. Pregunta muy buena para recordar. Vamos con la pregunta 17. Hombre de 45 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de estos hechos y al interrogar a sus compañeros de trabajo lo niegan. Al confrontar al paciente se enoja y, ya que le molesta que no le crean en lo que él dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hipomanía, esquizofrenia, trastorno delirante crónico, dismorfofobia, trastorno de la personalidad narcisista. Hipomanía relacionado a, ¿qué es esto? Bipolaridad, hipomanía. Acá no es bipolaridad. No vemos que el paciente sea hiperboraico, cambios repentinos, agresividad, dependencia en el estado de ánimo. Esquizofrenia, no tenemos datos de psicosis. Trastorno delirante, esto sí, ¿por qué? Porque es una idea fija que tiene el paciente. Es algo fijo. Quizás no está tan fuera de la realidad como una esquizofrenia, pero sí es algo fijo. Y es algo crónico. Pero tiene un trabajo estable. Se relacionará bien en su trabajo, pero él tiene esa idea, una idea que es errónea. Aún así, no está por fuera de la realidad, pero él se enoja cuando se le confronta, ya que le molesta que no crea en lo que él dice. Típico de un trastorno delirante crónico, pues porque ya debe tener tiempo con esto. Dismorfobia es crear como que pensar que algo está mal, exagerado dentro del aspecto físico. Acá no es lo correcto, trastorno de personalidad narcisista, quizás haya algo aquí de trastorno narcisista, pero es típico esto de un trastorno delirante crónico. La presencia de una idea delirante eritromaníaca, esta es una subclasificación fija e irreductible, corresponde a la manifestación típica de un trastorno delirante crónico. Se caracterizará por delirios encapsulados, limitados a un tema específico, fuera del delirio, el funcionamiento global de la persona no está marcadamente alterado, a diferencia de la esquizofrenia, no hay síntomas negativos ni desorganización del pensamiento. Este es un delirio persistente y encapsulado. También lo podemos ver como una idea fija, bien establecida, que no va más allá para pensar en una psicosis. Vamos a la pregunta número 18. ¿Cuál es la clasificación neuroscópica de Bormann para cáncer gástrico? Polipoide, ulcerado, bordes elevados, úlcera infiltrante, difuso infiltrante, úlcera benigna maligna, tumor gástrico y péptico, lesiones vesiculares y glandulares, solo polipoide, solo difuso. Súper sencillo, no podemos olvidar la clasificación de Bormann, es la alternativa A. Pero eso es importante porque cáncer gástrico quizás no sea de los temas más preguntados, pero no nos debemos dejar sorprender, especialmente con esta clasificación. Eso sí debemos reconocerla, al menos saber que la primera es polipoide, luego se ulcera, luego se ulcera más, si lo quieren ver de una manera mucho más práctica para recordar todo eso, y al final es infiltrante, va todo bien. Sean estos cuatro la clasificación. Esto nos ayuda a orientar el pronóstico y la estrategia quirúrgica. Vamos a la pregunta número 19. Paciente séptico con insuficiencia renal aguda. ¿Qué objetivo de la presión arterial media se recomienda para prevenir la progresión? Más 80, mayor o igual a 80, menor o igual a 50, mayor o igual a 55, menor o igual a 60 o mayor o igual a 65. Sencillo. Siempre debemos saber que la presión arterial media en este tipo de pacientes que son sépticos, que están muy graves, descompensados, debe ser más de 65. Más de 80 ya nos hablará de una hipertensión. Todo lo que sea menor a 65 ya es algo que está mal. Algo desde problemas graves hasta muy graves, como por ejemplo menor a 60 y es algo muy grave. Ahí sí está realmente hipotenso, yéndose más para allá. Y entonces, que sea mayor o igual a 65, controlado esto cada 2 horas podría ser. Estamos bien. Recuerden que la presión arterial media es 2 veces la diastólica más la sistólica, todo eso dividido entre 3. Si vemos los valores más mínimos, serán 90, 90, 60, y hacemos con esto. Nos va a salir más de 65, algo de, no sé, 70, más de 70, pero la clave es recordar más de 65. Así que marcamos la alternativa E y estamos bien.
En la sepsis con insuficiencia renal aguda, la hipoperfusión sostenida es un factor central de la progresión de daño renal, al comprometer la filtración glomerular y la oxigenación de la médula renal. Las guías nos dicen más de 65 que esté la presión arterial medida con objetivo inicial con el fin de asegurar una perfusión adecuada de los órganos vitales, lo mínimo para la perfusión adecuada. Este umbral se usa a mejorar resultados. Las personas con hipertensión crónica pueden requerirse un objetivo ligeramente mayor para preservar la función renal. Y el soporte hemodinámico se logra mediante fluidoterapia. Vasopresores como la nora. Vamos con la pregunta número 20. Adolescente de 15 años consulta por un ánimo deprimido, irritabilidad y aislamiento social progresivo. Refiere que en el colegio ha sido objeto de burlas constantes, de actividades y agresiones verbales por parte de sus compañeros. Al examen presenta alteraciones neurológicas y consumo de sustancias. ¿Cuál de los siguientes factores psicosociales se reconoce como un importante desencadenante de trastornos del ánimo de adolescentes? Relaciones familiares protectoras y comunicación abierta, bullying escolar, aumento saludable del aporte adecuado de micronutrientes, hábitos de sueño regulares y reparadores, participación activa en actividades extracurriculares, deportivas y artísticas. Si se dan cuenta, acá tenemos un texto muy largo que nos cuenta todo acerca de qué, acerca de bullying. Pero si lo veríamos esto en otro contexto, que simplemente nos diga paciente que es excluido de actividades sociales dentro de su colegio, refiere ánimo deprimido, irritabilidad, ¿qué será? Bullying también puede ser. Así que cuidado con ese tipo de preguntas que parecen súper fáciles, pero que nos demora tiempo leer esto, ver las alternativas en el UNACOM, en el examen. Ahí tenemos preguntas como esta, que nos quitan mucho tiempo para algo que puede ser muy sencillo para nosotros, o simplemente viendo las partes más importantes, como deprimido, irritabilidad, agresiones en el colegio, no, consumo de sustancias, bla, 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 bullying escolar, súper sencillo, ya que las otras son factores protectores. Vamos a marcar entonces la alternativa B. Estamos bien. Se asocia de manera directa y significativa con mayor riesgo de depresión, ansiedad y baja autoestima. La experiencia de acoso físico, verbal o social genera un estrés crónico, sentimientos de inseguridad o aislamiento. Y además, esta exposición prolongada deteriora la autoimagen y disminuye la autoestima, desarrollando o favoreciendo al desarrollo de síntomas depresivos, trastornos de ansiedad. La prevención e intervención temprana en el entorno escolar mediante programas de convivencia y apoyo psicológico será fundamental. En fin, espero que todos hayan respondido bien. Eran preguntas buenísimas, en su mayoría otras que sí eran mucho más fáciles, pero la mayoría estaba buenísima. Entonces, sigamos estudiando y nos vemos en otro video.